música siempre es mi primer arte. Siempre, desde niño. Y pienso que Jimi Hendrix probablemente es el artista original para mí en mi vida. Y sigue. Aquí estamos décadas después y con computadoras y todas estas tecnologías. Y en un sentido pienso que no hemos sobrepasado lo que hizo Hendrix. Entonces, pero fue de esto. Bueno, yo crecí en los 60s y 70s un poquito. Y este fue un momento en donde experimentación con sonido entró a la área de música pop. Y entonces yo estoy muy formado por eso. Las 60 fue una década donde Jimi Hendrix y Frank Zappa y todo, hubo un montón de personas trabajando en el terreno de pop que estuvieron experimentando en una forma muy abierta con sonido, y esta es mi formación. Sí. Siempre estoy, desde niño, estoy muy atraído al sonido. Por ejemplo, hay pintores que su cosa más que todo es forma, otros su cosa más que todo es color. Hay músicos que realmente tienen sentido por armonía. Yo siempre estoy atraído al sonido en su propio carácter. Este es mi camino. Este es mi camino. Esto es cierto. Y especialmente en el terreno de música electrónica, es una cultura muy, muy global. Y para mí esta es una pérdida. Estamos perdiendo algo de un sentido de lugar. Cuando yo empecé a tocar música electrónica, fue antes fue un momento en donde nadie piensa que alguien va a usar estos instrumentos para bailar. Los sintetizadores originales, nadie pensó que, bueno, voy a hacer música para baile con este instrumento. Fueron instrumentos para hacer música abstracta. Y no hubo ninguno de estos. No existe. Pero de todos modos sí hay cosas locales todavía. Por ejemplo, hace 2 años hice una gira de Indonesia y esto fue increíble. Yo pienso que Indonesia tiene la actividad más fuerte en música electrónica en todo el mundo. Y es un pobre país. Son pobres. Nadie tiene un laptop, nadie tiene nada, pero están construyendo sus propios. Hay un montón de personas de 22 años fabricando sus propios sintetizadores y están usándolos en una forma muy diferente que en otras partes del mundo. Hay un grupo que se llama Jogja Noise Bombing, que
me encanta estos muchachos. Ellos van en sus motorcycles con sus sintetizadores hechos por mano y con algunos amplificadores y andan en la calle buscando poder, y cuando encuentran poder se ponen la y comienzan a hacer un ruido tremendo hasta que llega la policía. Es otro concepto. y hay, a raíz de que nadie tiene dinero, nadie puede comprar un guitar pedal. Entonces hay un hombre que fabrica todos los guitar pedals en Indonesia, $20 para cada uno, y cada uno es único. Si no le gusta, tiene que regresar a él para cambiar un poquito. Entonces, esto fue muy impresionante. Sí, soy un poquito de un recluso en mi propia ciudad. Sí, pero estamos huyendo, estamos enterrados bajo la tecnología en San Francisco. Es demasiado. Tenemos Google y Facebook y Apple y todas estas compañías tienen su sede en San Francisco. Sí, yo no miro a San Francisco para mi inspiración. Hay otras cosas en San Francisco que son más interesantes, pero bueno, no quiero hablar de San Francisco. Toqué en Lima hace 2 años. Mucha energía, muchos grupos tocando. Sí. Yo pienso que en el momento no mira a los Estados Unidos para nada, realmente. Al principio es que quizás no hay centro en un mundo con el Internet. En el mundo de las 50, 60 quizás hubiera sentido en hablar en términos de dónde está el centro artístico, pero en un mundo con un Internet no pienso que hay sentido en pensar en esta manera. No. Sí, hay muchos centros ahora, y el centro puede estar un lugar chiquito, porque todos tienen acceso a todas las influencias. Bueno, no es decir que no importa tus compañeros. Sí, importa. Tiene que tener colaboradores, tienes que tener amigos trabajando junto contigo, pero todo el mundo puede escuchar toda la música. Puede estar en una isla en el centro del Pacífico y puede escuchar toda la música en el mundo. Entonces, sí. Y una cosa sobre San Francisco, Nueva York, London, los viejos centros, es que son tan caras que nadie tiene tiempo para experimentar. Yo estoy muy convencido que el clave para construir una escena artística que tiene viva no es museos, no es dinero, es tiempo libre. Si no tiene tiempo libre, no puede hacer cosas creativas, porque tiene que tener la posibilidad de fallar. Esto es, si no tiene la posibilidad de fallar, no vas a hacer nada. Y
los viejos centros son tan carísimos que nadie tiene la posibilidad de realmente experimentar con libertad. Y entonces, estoy seguro que hay cosas mucho más interesantes pasando aquí en DF que en London, donde tiene que trabajar 3 trabajos para pagar la renta. Sí. ¿Por qué arte? ¿Por qué no? Estoy haciendo una película, documentario. Es mi primer esfuerzo en este terreno. Es sobre un hombre en San Francisco, muy amigo mío, que murió en 2008, ¿sí? Y hizo muchas cosas muy, muy interesantes en tu vida, pero, por ejemplo, por 20 años, él estaba encargada de un hotel con 150 cuartos y en una parte de la ciudad muy pobre, y el hotel fue muy pobre, y él manejó el hotel como un hospice informal para gente de la calle muriendo de SIDA. Por 20 años hizo eso. Y hizo un montón de otras cosas. Entonces, no quiero que él va a ser olvidado. Entonces estoy trabajando en esa película. Estoy escribiendo más libros. Tengo 5 libros ahora y tengo 2 o 3 más en proceso. Y estoy tratando de hacer casi todo yo mismo porque no tengo dinero. Y el hombre, Hank Wilson, que es el sujeto fue un hombre que durmió en el suelo y tenía personas en casas durmiendo en su coche, y él no va a querer que yo voy a gastar dinero haciendo una película sobre él. Entonces estoy tratando de hacer casi todo. Tengo un cierto apoyo de ciertos individuos, pero más que todo yo. La música va a ser por el Kronos Quartet y Carla Kihlstedt. Entonces estoy muy alegre con eso. Y sí, estoy escribiendo un libro sobre hombres, otro libro sobre yoga y otro libro que va a ser una colección de ensayos sobre cosas en que pienso. Y también tengo una novela que es en el bolsillo atrás, lento, pero tengo como 3 capítulos terminados. Y México, la novela está en la frontera de los Estados Unidos y México, 60 años en el futuro, cuando no hay agua, y es una catástrofe. En términos musicales estoy un poco perdido. No sé qué va a ser el próximo paso. Después de como 25 CDs, no estoy seguro que el mundo requiere más grabaciones mías. Entonces estoy pensando en trabajar más apoyando el trabajo de artistas más jóvenes. Y estoy en el momento apoyando un artista joven de Nicaragua, y Lila Sinvergüenza se llama. Bueno, en mi vida es muy raro encontrar algo interesante en un museo. Muy raro. Casi cada vez es una cosa que fue hecho en otro lugar
donde la cosa interesante pasó y después fue rehecho en el museo. ¿Me explico? Sí. Sí, tiene relación con que estuvimos hablando hace algunos minutos, que la cosa clave es espacio y tiempo para experimentar. Y sí, y si estás en un museo con un presupuesto y una beca y 100 personas mirando lo que está haciendo, no, esto quizás Diego Rivera puede trabajar con muchas personas mirando a lo que está haciendo, pero yo no, y muchas personas no, yo pienso. Bueno, yo soy más aislado, pero en esta parte de mi vida, pero pienso que este es el ritmo de la vida. Cuando estás joven, trabajas mucho más colectivamente, y mientras el tiempo pasa, este cambia un poquito. Entonces, por ejemplo, Grace Towers, trabaja muy colectivamente en San Francisco. No hace nada solo. Pero yo hace casi todo solo. Soy viejo. pero yo pienso que qué momento interesante para artistas jóvenes, realmente. Hoy, sí, el mundo está cambiando. Cada día despertamos y no sabemos en qué mundo vamos a encontrarnos por mañana. Y la tecnología está cambiando, nadie sabe en qué van a crecer, hasta que nadie sabe qué es arte. Realmente, yo no sé. En el pasado tuvimos una cosa que se llama video art. ¿Qué es la diferencia entre video art y cada cosa en YouTube? No sé. ¿Hay una diferencia? O si video art incluye cada cosa en YouTube, entonces es la vida. ¿Conoces el escritor Walter Benjamin? Es un alemán que escribió en las 1930s, y él tenía mucho que decir sobre el tema de a dónde arte y si va a existir. Yo estoy de acuerdo con él que la época de arte como fue concebido cuando yo estaba joven quizás está cerrando, pero esto no es una cosa mala. Pero porque arte siempre fue una cosa un poco elite, y cada persona tiene estos. Yo estaba en New Guinea, en Papúa New Guinea, y hay hombres desnudos en el bosque con smartphones. Sí, he visto. Es increíble. Sí, entonces arte siempre fue una cosa reservada por los pocos, pero en el momento quizás el mundo va a ser más democrática que eso. El problema va a ser, si en el pasado el problema fue quién tiene derecho de hablar en forma artística, el problema, en cierta medida, este problema es del pasado, porque todos tenemos esto, y puede ver cualquier cosa en YouTube, y puede ver YouTube
igualmente, si estás en Papúa o en México. Pero el problema ahora es si todos pueden hablar, ¿cómo podemos escuchar? Y esto es un problema serio que no hay respuesta hasta el momento, yo pienso. Por ejemplo, cuando yo comencé tocando música improvisada, hubo quizás 10 discos de música improvisada en todo el mundo. Y hubo grupos experimentando con música improvisada en Nueva York, en San Francisco, en DF, en Japón, en muchos lugares. Y todos nosotros tuvimos estos 2 discos, estos 10 discos. Y si publicas un disco improvisado, todo el mundo que estaba experimentando con eso va a tener el disco. De repente va a ser 11 discos. Entonces fue una conversación muy enfocada entre músicos alrededor del mundo. Ahora, ¿qué significa música improvisada? No sé. ¿Y por qué quiere grabar? Es tan fácil grabar música improvisada. Puede poner su iPhone y grabar. Y si veas en YouTube o Vimeo o Bandcamp o SoundCloud, hay grabaciones de música improvisada que nadie va a tener tiempo a escuchar. Hasta 1000 años de ahora no vamos a tener tiempo a escuchar toda esta música improvisada. Es casi opresivo la cantidad. Entonces, para mí, yo no grabo mis conciertos. La cosa mejor en el momento es toca la música y sale y sigue con tu vida. Entonces, sí, esto es muy al contrario de cuando empecé, que tuvimos la idea que casi cada concierto fue una cosa que debemos grabar y tuvimos gente que tenían mucho interés en lo que estuvimos haciendo. Por ejemplo, cuando estaba en Nueva York hubo un hombre que yo pienso que él grabó casi cada concierto que toqué cuando vivía allá. Y sí, ahora ¿por qué? No. Entonces es demasiado. La época digital es una de las features de la época digital. Hay demasiado de todo. Y no sé cómo vamos a resolver este problema, pero alguien más joven que yo va a tener una idea, estoy seguro. Mucho de mi arte está percibido como arte político. Y hay esta idea que arte política tiene que tener un mensaje. Pero no percibo el asunto en esta manera. Si yo hago música política no es porque tengo un mensaje político, es que lo que me inspira es lucha social. Esta es mi inspiración y siempre estoy atraído por la belleza que surge de lugares inesperados. Y siempre busco mi inspiración en creatividad, en circunstancias difíciles. Estas son 2 cosas que son muy centrales a mi estética. Creatividad en
en situaciones difíciles y belleza que surge de lugares inesperados. Y esto tiene mucho que ver con lucha social. Por ejemplo, en Oaxaca voy a tocar mi composición Sooner or Later, tarde o temprano. Y este es hecho por una grabación de un niño salvadoreño en 1980, poniendo el cuerpo de su papá en la tierra. Es muy triste. Fue durante la guerra civil. Y se dice siempre que esta es una composición política, pero yo no pienso que nadie que estaba apoyando la derecha en El Salvador va a escuchar esta canción y cambiar su mente. No, esto no es como funciona la política. Yo no hice esta composición con un mensaje, con la idea que voy a cambiar la mente de una persona a otra. No, yo hice esta composición porque estaba buscando la belleza en lugares inesperados y me encanta. Siempre estoy involucrado en activismo político. Y una de mis cosas que realmente insiste es que no es suficiente hacer arte política para ser un ciudadano responsable. No, tiene que meter sus manos en organizar y votar y contribuir a la vida política en la manera de cualquier otra persona. No me gusta esta idea que los artistas son arriba y ellos pueden hacer su arte y con mensajes políticos y todo el resto del mundo está abajo escuchando. No me gusta esta idea. Bueno, yo trato de gastar muy poco tiempo pensando en qué es arte y qué no es arte. Tengo aún menos interés en la pregunta de quién es artista y quién no es artista. Realmente no tengo interés en esa pregunta. Bueno, yo siempre hago arte para mí. En cierta manera yo pienso que cualquier arte que está hecho pensando en cómo va a ser percibido no es honesto. Puede quizás decir eso. Porque yo no soy tú. Y yo pienso que a ponerme en la posición de que yo puedo anticipar cómo tú vas a mirar mi cosa, es una posición de arrogancia. Y no me gusta arte que sale de posiciones de arrogancia. Entonces yo tengo que tener confianza de que si realmente hago la cosa que yo quiero, que tengo vinculación directa y emocional y casi en mi cuerpo con esto, que los seres humanos tienen suficiente elementos en común, que si es honesto por mí, va a ser honesto por lo menos una otra persona en el mundo, y quizás algunos más que uno. Entonces, pero a pensar, bueno, voy a hacer un recado para el mundo y tengo que pensar
cómo el mundo va a recibir esto. Esto es arrogancia. Sí. Una cosa que me molesta un poquito, especialmente con la gente más joven, que siempre hablan en términos que si estás artista o no estás artista. Y pienso que tiene que hacer con toda esta política de identidad. Y yo encuentro, es normal ahora encontrar personas bastante jóvenes que casi no han hecho nada, que quienes están anunciando que son artistas. Y yo pienso que arte es una cosa que hace, no es una cosa que es. ¿Me explico? No tengo ningún interés en quién es artista y quién no es artista, y yo no sé si yo soy artista y no quiero perder mi tiempo pensando en eso. Pero ¿qué has hecho? Pero en este tiempo en donde la política de identidad está tan fuerte, gente personas sienten presión a declararse artista. Y bueno, ¿qué es la frontera entre artista y no artista? No tengo ni idea, pero sí. Cuando encuentro a alguien que tiene 25 años anunciando que es artista, bueno, ok, es artista. Aplauso. En la universidad donde ensayo, o donde soy profesor por 3 meses del año, yo di cuenta que hay muchos estudiantes que tienen mucho interés en ser artista, pero realmente no tienen ni idea de qué arte quieren hacer. Y no estoy seguro que realmente tienen mucho interés. Pero entiendo que ellos piensan que la vida normal en los Estados Unidos en 2018 es que vas a tener un trabajo horrible en una oficina horrible con personas horribles para una corporación grandísima y horrible. Y ellos piensan que ser artista es la opción de escapar de esta vida horrible. Y quieren ser artista porque es la alternativa de una vida de muerte. Y entiendo eso. Bueno, estoy claro. Sí. Nadie quiere pasar su vida en una oficina en la compañía de teléfono. Mejor hacer cosas creativas. Sí. Las formas en que podría construir una vida más creativa probablemente están cambiando. Y si realmente lo que buscas es una vida creativa, el enfoque de ser artista es demasiado estrecha. Sí, cuando comencé tocando la música, fue la época de los primeros sintetizadores. Tengo uno en mi casa, Grace, ¿sabe? Una bucla, sí. Y cuando llegó las computadoras
tuvimos mucho entusiasmo porque los sintetizadores con botones y cables fueron muy crudos en muchos aspectos. Muy difícil tocar uno de estos con nuance, con un sentido musical. Comencemos buscando manera de control, de tocar, mejor que buttons and dials. Y estuvimos muy seguros que vamos a encontrar aparatos nuevos, magníficos. Bueno, ahora es 4 décadas de experimentación y no tenemos. La cosa interesante de que estuvimos pensando, y yo he experimentado con casi cada tecnología o aparato o cosa, y yo estoy seguro que si no tengo el español de expresar eso, pero la cosa que me interesa más ahora es por qué es tan difícil construir los instrumentos de que estuvimos pensando, y que el encuentro entre el cuerpo humano y la tecnología es mucho más difícil que estuvimos pensando en las 60s y las 70s. Y para mí la cosa más interesante ahora no es el instrumento que voy a inventar o el instrumento del mañana o el día siguiente. La cosa más interesante es este asunto, que es difícil. El encuentro del cuerpo humano y la tecnología es difícil. Hay problemas, y esto tiene que hacer con todas las cosas que están pasando en el mundo, hasta el cambio del clima global, hasta que estamos adictos a estos smartphones, hasta muchísimas cosas, todas las cosas que estamos manejando, hasta que las elecciones son fraudulentas a raíz de social media, hasta todas estas cosas. Entonces, sí, mi interés no es resolver el problema de qué instrumento voy a construir, porque no pienso que voy a construir el instrumento que tenía en mis sueños, y mi interés es en el enfoque de cómo este problema está manifestado en terreno, después de terreno, después de terreno, después de terreno, en todo nuestro mundo. Ahora la generación más joven llega y ellos encuentran estos computadores y piensan que son muy aburridos, que un trackpad, ¿qué es un trackpad? ¿Quién quiere tocar un concierto con un trackpad? Nadie quiere hacer estas cosas. Y también los computadores son mecanismos de distracción. ¿Cómo se puede hacer música en el aparato que está mandándote email y Facebook y todo eso? No puede enfocar en la cosa. Entonces ellos tienen mucho interés en los instrumentos de pasado, que tienen buttons and dials and cables, y no puede hacer su Facebook en un sintetizador, en uno de estos.
Y yo entiendo todo eso, pero hay un cierto tristeza que estamos décadas después y la mejor cosa que podemos buscar es la cosa que tuvimos 50 años atrás, y en el momento pensemos, no, debemos hacer algo mucho mejor que eso, pero no tuvimos éxito. Sí, el problema de la tecnología es quizás mejor hacer música con 2 piedras. Sí, tengo una idea, también con mis estudiantes. Los estudiantes piensan que necesitan tener tanta tecnología para hacer algo interesante. Y esto es un problema para ellos porque necesitan recoger fondos para comprar la computadora y todo. Y bueno, no es necesario. Sí. Quizás mejor construir su propio sintetizador por $20 como hacen en Indonesia. O quizás mejor toca la guitarra. El arte de Grace es más joven, más más colectivo, más optimista. Es por eso que estoy con él. Sí. Gracias a ti.
Estamos combatiendo y